Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película Harlan County, USA, con la actuación de los residentes de Harlan County, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Harlan County, USA es un documental de Estados Unidos de 1976 que cubre la huelga de Brookside. Esta huelga fue un esfuerzo de 1973 de 180 mineros de carbón y sus esposas contra la mina y planta de preparación Brookside de la Eastover Coal Company, propiedad de Duke Power Company en el condado de Harlan, sureste de Kentucky. Fue dirigida y producida por la cineasta Barbara Kopple, que en aquel momento estaba comenzando su carrera como directora. Exvoluntaria de vista, había trabajado en otros documentales, especialmente como defensora de los derechos de los trabajadores. El documental Harlan County, USA incluye entrevistas con figuras claves relacionadas con minería y el sindicato UMW, que es United Mine Workers of America. Entre ellos se encuentran Norman Yarborough, que es el presidente de Eastover Mining, Houston Elmore y Phil Sparks, que son organizadores de la UMW, John Corcoran, presidente de Consolidation Coal, John O'Leary, exdirector del Bureau de las Minas de Estados Unidos, Donald Rasmussen, de la Black Lung Clinic de Virginia Occidental, el Dr. Holly Wells Jr., Tom Williams, activista de Boyle, Harry Patrick, secretario tesorero de la UMW, y William Simon, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Estas entrevistas proporcionan diversas perspectivas sobre la situación de los mineros y el conflicto laboral. La música en Harlan County, USA es esencial para transmitir la cultura de los mineros y refleja su identidad y el poder de la música folclórica como parte de su cultura, donde las canciones narran algunas de las historias de los residentes de Harlan. El documental incluye canciones como Dark as a Dungeon, 42 Years, Come All You, Coal Miners, Mannington, Black Lung, Cold-Blooded Murders, Which Side Are You On, This Little Light of Mine, Cold Tattoo, Trouble Among Yearlings, Lone Prairie y They Never Keep Us Down. Estas canciones, interpretadas por artistas como David Morris, Nimrod Workman, Sarah Gunning y Hazel Dickens, abordan temas centrales de la vida minera y la lucha por estos derechos. Harlan County, USA fue preservada por la Academy Film Archive en el 2004 en colaboración con New York Women in Film and Television. Esta acción asegura que la película se mantenga accesible para futuras generaciones. En el material extra de la versión de Criterion Collection del 2004, Anne Lewis, la directora asociada, compara a Barbara Kopple con activistas de la liberación femenina. Jerry Johnson, un minero en la huelga de Eastover, cree que la presencia de Kopple y su equipo de filmación fue bien importante para el fin de la huelga. En una entrevista del 2015 con Variety, Barbara Kopple reveló que enfrentó peligro durante la filmación. Uno de los jefes, que su nombre es Basil Collins, intentó contratar a alguien para dispararle, pero los actos de violencia de los dueños de la mina contra los mineros fueron aún más peligrosos, incluyendo el uso de prisioneros locales para atacar y disparar a las casas de los mineros. Buscando información para esta película, encontré sobre un evento importante llamado The Harlan County War o Bloody Harlan. Y esta fue una serie de ejecuciones, bombardeos y huelgas, tanto intentos como exitosos, en la industria del carbón que tuvieron lugar en el condado de Harlan, Kentucky, durante la década de 1930.
La película ha obtenido 9 premios y una nominación, incluyendo el prestigioso premio Oscar de la Academia de Cine en los Estados Unidos de 1977 como mejor documental. Barbara Coppo se llevó ese premio. También fue reconocida con el premio especial de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y el premio NBR del National Board of Review, que la incluyó entre las 10 mejores películas. La película fue incorporada al National Film Registry en el 1990 y nominada al Golden Spike en el Festival Internacional de Cine de Valladolid en 1978. Años más tarde, en los Cinema Eye Honor Awards, recibió múltiples reconocimientos en el 2014, 2015 y 2016, incluyendo el Cinema Eye Legacy Award y el premio de Influentials, todo esto otorgado a Barbara Coppo. Finalmente, en 1979, la película fue galardonada con el Grand Prix de IUCC. No encontré información del budget, pero Barbara Coppo inicialmente recaudó $9,000 para el documental. AFI fue la fuente original de la financiación externa. Otros contribuyentes fueron la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Metodista Unida. El costo total de filmar en Kentucky durante 18 meses y editar la película para obtener un documental de 103 minutos fue de $200,000. Coppo se encontró con una deuda de $60,000 después de gastar $350,000 en la película. Esta yo la vi en mi casa un jueves a eso de las 5 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. La vi solo. No sé qué mi esposa y mi cuñada estaban haciendo, que yo me quedé solo y aproveché y la vi. Harlan County es una de esas películas que quería ver porque sabía que había ganado premios y cada vez que se habla de documentales la mencionan. Si hacemos un movie summary, tenemos un registro de la lucha de 13 meses entre una comunidad de mineros para mejorar la situación laboral, que lucha por sobrevivir, y la corporación que no los quiere ayudar. Empezamos la película con la canción folk Are You in the Hole y muestra a los trabajadores en las minas destacando su dependencia de la minería para sobrevivir en el condado de Harlan. Podemos ver que los mineros trabajan largas jornadas de 18 a 20 horas. Este pueblo es fanático del folk y cantan sobre lo que pasa en distintas canciones. Era el verano de 1973 en la mina de Brookside. Aquí tengo un dato. La mina Brookside se refiere a múltiples operaciones mineras de carbón, incluyendo una en el condado de Harlan, Kentucky, otra cerca de Cañon City, Colorado. Coppo planeaba inicialmente hacer una película sobre Kenzie, que son los Mineros por la Democracia o la MFD, y su intento de destituir a Tony Boyle, el presidente de la UMWA, que son los Trabajadores Mineros Unidos de América. MFD se formó tras el asesinato de Jablonski, buscando descentralizar el sindicato y combatir la corrupción bajo el liderazgo de Boyle. Tony Boyle fue presidente de la UMWA de 1963 a 1972 y su administración fue vista por muchos como dictatorial y corrupta. MFD colaboró con la Asociación del Pulmón Negro, la BLA, y el líder de la BLA, Arnold Miller, que desafió a Tony Boyle como candidato presidencial de la MFD. Durante la década de los 60, la seguridad en las minas era bien precaria, con pocos inspectores y una división de seguridad de la UMWA con personal limitado. Esto generó mucha frustración entre los mineros debido a las preocupaciones de seguridad y salud. Cuando los mineros de la mina Brookside en el condado de Harlan, Kentucky, se declararon en huelga contra Duke Power Company, Coppo fue allí para firmar la huelga que la UMWA había ayudado a organizar. Decidió que era el tema más convincente, por lo que entonces cambió el enfoque de su película de la mina de Kenzie por la de Harlan.
La directora trabajó en esta película durante 4 años y aquí incluimos la preparación y la edición. En este tiempo en Harlem había mucha gente que estaba muriendo por la enfermedad del Black Lung. Y esto era a causa de las minas. Y aquí tengo un dato. El Black Lung o la neumoconiosis de los mineros de carbón, o fácil, el pulmón negro, es causada por la inhalación prolongada de polvo de carbón y esto provoca inflamación y cicatrización en los pulmones, dificultando la respiración. La gravedad depende de la cantidad de polvo inhalado y el tiempo de exposición. En la década de los 70, la minería de carbón en Estados Unidos era una de las ocupaciones más peligrosas, con altas tasas de lesiones y prevalencia de la enfermedad del pulmón negro por la exposición directa al trabajar en la mina. La ley de beneficios del pulmón negro proporciona compensación y cobertura médica a los mineros discapacitados por esta enfermedad. Recientemente han resurgido formas avanzadas de la enfermedad en la zona central de los Apalaches, con tasas más altas que hace 50 años atrás. Entre el 2013 y el 2017 se confirmaron 416 casos de fibrosis masiva progresiva, afectando incluso a hombres jóvenes. Cuando Coppola y su camarógrafo Hart Petty aparecieron en la línea de piquete, los locales sospecharon de sus intenciones. Empezaron a correr rumores de que un equipo hippie de Nueva York estaba dando vuelta por el pueblo en tiempo de huelga para sacar la información a la luz. Que obviamente esto es preocupante desde el punto de vista de los dueños de la compañía. En las reuniones, algunos expresaron la opinión de que los sindicatos estaban destrozando a Estados Unidos debido a la corrupción, tácticas agresivas, limitación del potencial de ingreso de los empleados porque le estaban bajando los sueldos y poca atención de salud. El lunes en la mañana van a tener un meeting sobre todo y nos dan la historia de un hombre que le cayeron 300 libras de metal encima mientras trabajaba en la mina y lo mandaron a trabajar al otro día después que salió del hospital porque lo necesitaban. Y él fue con la nariz rota y con un montón de puntos en la cabeza a trabajar porque le dijeron, si no viene te vamos a botar. Mucha gente de la que entrevistan aquí piensan que las uniones están destrozando a América. Y aquí tengo un dato. En el condado de Harlan, la oposición a los sindicatos se debía a la percepción de corrupción interna, tácticas agresivas y la idea de que limitaban el crecimiento salarial de los trabajadores. La corrupción sindical era un problema real en Harlan, donde los que financiaban explotaban las empresas de carbón, dejándolas en bancarrota. Este problema fue lo que quedó documentado en esta película y por eso era que había tanto problema específicamente en las líneas de piquete. Los trabajadores de la mina de carbón Brookside en el condado Harlan, Kentucky, votaron a favor de unirse al sindicato United Mine Workers of America, que ya lo habíamos hablado, la UMWA, reemplazando su membresía en el Sindicato Laborista del Sur, que es la SLU. Y esto era visto como sirviendo a los intereses de los dueños de la mina. Eastover Coal Company, una subsidiaria de Duke Power Company, se negó a firmar nuevos contratos que habrían establecido una sede local de la UMWA en Brookside. Después de un mes de negociaciones que no llegaron a nada, 180 mineros se declararon en huelga el 26 de julio de 1973, iniciando una huelga que esto pues lo sabemos, ¿verdad?, en el recorrido, pero va a durar 13 meses. El objetivo principal de la huelga era el derecho de los trabajadores a formar un sindicato como parte de la UMWA. Cuando la directora se enfrentó a un huelguista que le dijo a la gente que no hablara con ella, le dijeron, chica, tienes que decirle a la gente lo que estás haciendo con estas cámaras. Y entonces Coppola y su equipo pasaron años con las familias que vemos en las películas documentando las dificultades difíciles que encontraron mientras hacían huelga por condiciones de trabajo más seguras, prácticas laborales
justa y salario digno, porque le pagaban una porquería. La gente se rebeló en contra del Coal Company y le jugaron el juego bien jugado. En las líneas de protesta se presentaban muchos policías para crear lo que le llaman el work stoppage, y así nadie iba a trabajar. Ellos entendían que ya estaba bueno con el abuso. Vemos a los policías llevándose a 2 o 3 de ellos, y lo interesante que yo nunca había visto en otros documentales es que tenemos el punto de vista de las mujeres y esposas de muchos de los mineros. Ya estamos en el 4º mes de la huelga. Las mujeres también están acompañando a los hombres en la huelga y se las llevan arrestadas al igual que los hombres. Tienen un meeting con el presidente de Eastover Mining Company, que se llama Norman Yarborough. Y aquí tengo un dato. La participación de las mujeres en actividades productivas es esencial para el crecimiento económico de cualquier país. En México, por ejemplo, si las mujeres participaban en la misma proporción que los hombres, el ingreso per cápita sería un 22% más alto. Mujeres en el mercado laboral es símbolo de empoderamiento y autonomía, lo que entonces les permite tomar decisiones sobre sus vidas y participar en decisiones relacionadas a ella o a sus esposos. La evidencia demuestra que la presencia de mujeres líderes mejora los procesos de toma de decisiones políticas. Y aquí tengo un dato. Norman Yarborough, el director ejecutivo de Eastover Mining, reconoció la presencia del sindicato UMWA, pero se negó a firmar un contrato. Esta negativa fue lo que explotó la huelga. Teniendo un contrato, esto hubiera establecido las condiciones de empleo y nada de lo que pasó en los siguientes meses hubiera pasado. Nos explican que hay 2 clases de gente en Harlan: los ricos, dueños de las minas, y los pobres que están trabajándolas. La directora los siguió para hacer piquete frente a la bolsa de valores en Nueva York y así regar la voz del abuso que estaba pasando en Harlan. Mientras tanto, vemos entrevistas con personas afectadas por la enfermedad del Black Lung y mineros recibiendo disparos mientras hacían huelga. A los mineros se le pagaba $5 o $6 la hora, que honestamente, por el tipo de trabajo que hacían, es muy poco. Ya llevan 9 meses en huelga y nos dejan saber que no hay paga, no tienen beneficio, solo están trabajando como mulas, y el punto que quieren llevar es que la salud debe ser la prioridad. Esta gente se está explotando por un salario malísimo, a ver si pueden obtener un poco de compensación cuando probablemente le dé el Black Lung. Hicieron unas inspecciones en la mina en 1968 y mientras estaban haciendo esto, de repente la mina explotó y solo 4 hombres sobrevivieron. 48 quedaron atrapados. A causa de esto, entrevistan un par de vecinos y familiares y esperan que la compañía ayude a los afectados. Y aquí tengo una observación. Otra cosa que me di cuenta es que las canciones que cantan circulan a través de lo que estos residentes están viviendo. Y aquí tengo un dato real. En 1968, una explosión en la mina de Farmington mató a 78 mineros debido a inspecciones de seguridad ignoradas. De 99 mineros atrapados, solo 21 sobrevivieron, aunque la causa exacta nunca se estableció que por qué fue que se cayó. Pero este desastre trajo nuevas leyes de protección para los mineros. Tras la explosión, los incendios siguieron más de una semana, lo que entonces resultó en el sellado de la mina, que la cerraran. En 1969 se volvió a abrir para recuperar los cuerpos, logrando rescatar 59 de los 78 fallecidos después de una década de trabajo. El desastre de Farmington llevó a la creación de la Ley de Seguridad y Salud de las Minas de Carbón del año 1969, que mejoró los estándares de seguridad y las inspecciones y creó la Administración de Seguridad y Salud de las Minas. Cada año se realiza una ceremonia en memoria de los mineros para promover la seguridad continua en estas minas. Nos dicen que hay gente que ha desarrollado condiciones de los pulmones y otros se quedan trabajando sabiendo el riesgo para años después cobrar disability por las condiciones generadas a través del trabajo y cobrar un cheque sin tener que ir a la mina porque no hay más nada. A todo lo que ha sucedido, la compañía dice que no es posible
ayudar a todo el mundo, solo algunos casos. Otro dato interesante es que hay gente que ha trabajado por más de 40 años y la compañía tiene beneficios como triple tiempo en el día de tu cumpleaños, que eso es tremendo. No pases el cumpleaños con tu familia y vete a trabajar para que te den más chavo. Y con esto, pues los mineros están molestos. Tras el desastre de Farmington, un mes después de este desastre, el Departamento del Interior de Estados Unidos celebró una conferencia sobre la seguridad minera e invitó a todo el mundo. La empresa insistió en tener esta cláusula de no huelga en el contrato nuevo que se estaba llevando a la mesa. Los mineros temían que aceptar esta cláusula limitaría su capacidad para influir en las condiciones de trabajos locales. Como consecuencia, la UMWA incorporó el acuerdo ganado por este grupo de trabajadores, que fue un contrato global. Esto significa que las condiciones laborales y los derechos por los que lucharon los mineros de Harlan County se estandarizaron y se aplicaron a todos los mineros representados por la UMWA, lo que entonces reforzó la posición de la Unión y aseguró protección uniforme para los miembros. Un dato técnico es que me di cuenta que en vez de utilizar la narración para contar la historia, la directora filmó las palabras y las acciones de los huelguistas y de la gente involucrada para darle como que más color a la situación y que se sintiera que estamos ahí en el medio del revolú. Por ejemplo, cuando los guardias y otras personas contratadas por la empresa aparecen en la línea de piquete, tú ves que ellos empiezan a insultarse de lado a lado y los llaman matones armados a los policías. Otra cosa es que tú ves que ellos siempre tratan de esconder las pistolas para que no las vean o para que la cámara no la vea. A medida que la huelga corrió, nosotros vemos cómo ambos bandos terminan sacando abiertamente las armas según van progresando en la línea de piquete y los meses van pasando, se ponen las cosas más calientes. La directora sintió que era importante seguir filmando siempre, o por lo menos pretender que lo estaba haciendo, por si acaso pasaba algo, sabían que la cámara estaba ahí aunque no estuviera grabando, y así reducir la violencia. La directora trajo también una data donde hablaba sobre las empresas y los trabajadores, y esta data decía que las ganancias de Duke Power Company aumentaron un 170% en un año. Mientras tanto, a los mineros que estaban en la huelga, muchos de los cuales vivían en condiciones de miseria, sin servicios públicos ni agua, se le ofreció un aumento salarial del 4% en un momento en que el aumento estimado del costo de vida fue un 7% en otras compañías. Joseph Jablonski era un líder sindical muy querido por los mineros, conocido por su estilo popular y su gran pasión. Él representaba los intereses de los trabajadores y se había ganado la admiración de muchos. En el 1969, Jablonski decidió desafiar a W.A. Tony Boyle, quien era el presidente del sindicato en ese momento. Sin embargo, perdió la elección en un proceso que muchos consideraron corrupto y lleno de irregularidades. Trágicamente, poco después de esta controversia, Jablonski y su familia fueron encontrados asesinados en su hogar. Este suceso entonces conmocionó a la comunidad minera y generó muchas preguntas sobre cuál fue la motivación de este crimen. Obviamente nosotros sabemos cuál fue la motivación, pero son seres humanos como quiera y mataron a la familia. Tras esta tragedia entra Arnold Miller en escena y Arnold Miller, junto con otros miembros de Miners for Democracy, MFD, asumió el cargo como nuevo funcionario de United Mine Workers el 22 de diciembre de 1972. Arnold Miller fue un minero y activista laboral que se desempeñó como presidente del UMWA desde 1972 hasta 1979. Miller nació el 25 de abril de 1923 y falleció el 12 de julio de 1985. Antes de convertirse en presidente, Miller fue diagnosticado con neumoconiosis, que es el pulmón negro,
y buscó ayuda del Sindicato Minero Nacional para obtener una compensación, pero el presidente, que era Boyle en ese momento, se negó a ayudarlo. Miners for Democracy, MFD, fue un movimiento dentro del UMWA que buscó reformar la administración del sindicato a principios de la década de los 70. El MFD se formó en abril del 70, rapidito luego del asesinato de Jablonski, motivado por la oposición a la corrupción que estaba ocurriendo dentro de la administración de la UMWA, cuando estaba Tony Boyle como presidente. Los miembros de la MFD incluían a muchos de los mineros que pertenecían a la Asociación del Pulmón Negro de Virginia y a muchos de los partidarios y personal que seguían a Jablonski. 10 meses de la huelga en 1971 nos hablan de los agreements y los años 30 y un poquito de Bloody Harlan. En 1971, tras una huelga de 44 días, los mineros lograron un nuevo acuerdo laboral con la Bituminous Coal Operation Association, que incluyó un aumento del 39% de los salarios y beneficios a lo largo de 3 años, superando las pautas de aumento salarial establecidas por el gobierno. Los salarios promedios diarios aumentaron de 37 a 46 y las condiciones al Fondo del Bienestar se duplicaron a 80 centavos por tonelada de carbón. Este contrato incluía mejoras en salud y seguridad, días festivos pagos y tiempo de vacaciones adicional. Entonces el conflicto de Bloody Harlan fue un periodo en el 1930 en Harlan, Kentucky, donde los mineros de carbón lucharon por mejores salarios y condiciones de trabajo contra la empresa de carbón, lo que provocó violencia y huelga, exactamente como lo vemos aquí. Este conflicto se intensificó cuando los operadores de carbón recortaron los salarios, llevando a los mineros a unirse al sindicato UMWA para defenderse. La violencia incluyó tiroteos, ataques, la batalla de Edwards, donde murieron empleados de la compañía y un huelguista. La canción que escuchamos en algún momento en uno de los rallies que hacen, en uno de los meetings, que se llama Which Side Are You On?, habla sobre lo que pasó en este acontecimiento. Mientras vamos entrevistando gente, empiezan a hablar de que el problema no es la huelga. El problema es que empiezan sacando pistolas y se forma el tiroteo y el revolú y no quieren que la gente muera a causa de defender lo que se entiende que hay que defender. En el piquete de la noche sacaron pistolas para que ya paren la huelga. Los residentes y huelguistas están preocupados que las cosas se están saliendo de control y tienen miedo que disparen y maten a alguien. Aquí tengo una observación. Me di cuenta que esta gente fuma demasiado. Yo, si hubiera nacido en este pueblo, si no me mataba la mina, me mataba los cigarrillos o la exposición, porque es que chimenea. Es increíble ver la determinación del pueblo, de tanto mujeres como hombres, tratando de resolver esto y se tiran de pecho. Casi un año después de la huelga, el minero Lawrence Jones recibió un disparo mortal durante una pelea y su muerte llevó a ambas partes a la mesa de negociaciones. Jones era bien joven, era bien querido por la comunidad y tenía una esposa de 16 años y un bebé. En el documental se puede ver a su mamá derrumbándose durante su funeral, gimiendo, y la sacan bendito los familiares porque pues, se le murió el hijo. En 1972, Arnold Miller inició su campaña para la presidencia de la MWA, declaró que las amenazas no lo apartarían de abordar temas con los mineros de carbón. Esta campaña se llevó a cabo en el condado de Harlan y el distrito 19 de la UMW, donde Miller dejó claro que la era del miedo y el reinado de la tiranía de Tony Boyle ya se iba a acabar. La decisión de Miller de hacer campaña en el condado fue significativa porque Jablonski había evitado la zona debido a las amenazas de muerte. Miller, veterano con 24 años de experiencia en la mina de carbón,
se dirigió a unos 300 mineros, tanto activos como retirados, y esto marcó como que un enfoque en las bases del sindicato. Las elecciones de 1972 fueron una repetición de las elecciones del 69, lo que sentó las bases para la justicia de Miller contra Boyle. La presidencia de Arnold Miller, que duró desde 1972 al 79, tuvo como objetivo democratizar la UMWA mediante la sustitución de los funcionarios y el poder que tenían los afiliados. Miller logró cambios positivos para los mineros, incluyendo la compensación por enfermedad del pulmón negro. De momento, volvemos un poco atrás y nos enteramos de que Tony Boyle fue el que mandó a matar a Jablonski, porque pues ante la huelga todo lo demás se está investigando también. Tony se muestra con buena salud, siendo buscado por unos oficiales. Aparentemente Tony ordenó el asesinato porque Jablonski estaba buscando maneras dentro del sindicato de ayudar a los mineros. Este asesinato tuvo lugar en la casa de Clarksville, Pensilvania. Con toda la información en la mano lo llevan a corte y Tony Boyle fue declarado culpable después de dar $20,000 a otro miembro del consejo para contratar asesinos y que mataran a Jablonski y a su familia. Lo interesante de esto es que nosotros tenemos una comparación. Cuando lo fueron a buscar, él se ve saludable, lo más bien, y ya cuando está en corte está frágil, enfermo y está en silla de ruedas. Yo no sé si esto a lo mejor lo hizo como víctima, pero lo tuvieron hasta que cargar por las escaleras del jurado para que enfrentara la justicia. Esta investigación del asesinato reveló una conspiración que involucraba a Tony Boyle, Paul Gilley, Aubrey Martin, Claude Billy. Ellos fueron identificados y arrestados como los sicarios responsables del asesinato. Los tres fueron condenados por asesinato en primer grado y Gilley y Billy fueron inicialmente sentenciados a muerte, aunque sus sentencias fueron cambiadas por cadena perpetua. Tony Boyle fue arrestado en 1973, declarado culpable del asesinato en 1974 y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. A causa de lo que pasó con Lawrence, que fue el muchacho jovencito que mataron, 3 semanas después, los huelguistas y la gerencia finalmente acordaron en las negociaciones. La pérdida de esta vida generó un sentido de urgencia y decidieron que ya era tiempo de encontrar un happy medium para evitar más conflictos o tragedias. El contrato, después de 13 meses, se llevó a cabo. Asistieron muchos empleados a esta huelga, algunos satisfechos, otros no. Louise Scott, que es una mujer importante en la huelga, es la que mayormente está liderando a las muchachas. Muchas veces la vemos maldiciendo y tirando fuego por esa boca a la gente que estaba en el piquete, usualmente la gente con pistola. Inclusive ella en una de las escenas, si mal no recuerdo, ella saca un revólver, una pistola de su brasier, porque ella se sentía que estaba en peligro y en cierta manera se sentía callada por la compañía que estaba en poder. Ellos no podían hacer nada. Desde julio a agosto de 1975 hubo más huelgas sobre el abuso en el área de trabajo. Duró hasta 1976. La película concluye con los mineros ganando su huelga y firmando un contrato con Duke Power Company, probando que esto es un testimonio de perseverancia y fuerza en la comunidad. A medida que las minas cerraron y los empleos desaparecieron, algunos pudieron haber culpado a los sindicatos por no haber podido proteger a los trabajadores y la economía. El desempleo aumentó y la población del condado disminuyó. Para el 1 de enero del 2015, no quedaba ni una sola mina de carbón sindicalizada en el estado de Kentucky. Otra cosa también es el impacto de la maquinaria y la automatización. Ha provocado una reducción significativa en el empleo de las minas según la tecnología va creciendo.
Un informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible indica que la maquinaria podía reemplazar entre el 40% y el 80% de los trabajadores en una mina. Lo otro que pasó años después fue que en el 2019 mineros de carbón en Harlan County protestaron tras la quiebra de Black Jewel Coal. Esta quiebra despidió a 200 mineros locales y dejó salarios sin pagar, provocando cheques sin fondo y problemas con retiros de la gente que ya estaba cerca de retirarse. Los mineros bloquearon un tren de carbón en protesta pacífica exigiendo justicia y reparación por los daños. La ocupación duró desde el 29 de julio hasta el 26 de septiembre, con apoyo de familiares y la comunidad. Esta protesta del 2019 reflejó la lucha histórica por derechos laborables en Harlan County, similar a lo que se vio documentado en esta película. Y ya con esto, acabamos la película. Vamos a lo que a ustedes les guste. Yo tengo aquí cuántos huelguistas tienen que morir para obtener lo que quieren. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Esta película nos da la realidad dura que enfrentan los habitantes del condado de Harlan. Muestra cómo personas de todas las edades en este pueblo pequeñito fueron explotadas por la compañía minera para poder sobrevivir. La necesidad extrema los llevó a soportar abusos y condiciones laborales inhumanas. Harlan County te deja un sabor amargo, especialmente al recordar que hace 49 años estos ciudadanos luchaban por el respeto ante las compañías mineras. Las confrontaciones que tuvieron en Harlan para defender sus derechos y dignidad son difíciles de olvidar, específicamente si tú estás afiliado al pueblo. La película nos da la importancia de la comunidad y la unión entre mineros y familiares en huelga. Esta película aborda temas de justicia al mostrar condiciones peligrosísimas, laborales, los problemas de salud como la enfermedad del pulmón negro, la pobreza, la explotación de los recursos naturales en las minas. Las esposas de los mineros jugaron un papel importante organizándose y participando activamente en la protesta para ayudar a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres. La música es un elemento importante en esta cultura minera. Podría decir que intensifica el impacto emocional de la película por tener historias tan cercanas a lo que estamos viendo. La narrativa y el guión es oro con entrevistas directas a vecinos, familiares y residentes, lo que entonces añade un valor de producción grande. Los momentos cruciales que son captados por las cámaras de Copo contribuyen al desarrollo de la historia y sirven como evidencia. Además que nos deja a nosotros pendientes porque queremos seguir viendo a ver qué es lo que va a pasar. Esta unión en el condado de Harlan fue crucial para los mineros porque tenían que mejorar sus salarios y las condiciones laborales. Entre los highlights podía decir que la cinematografía y la historia, la intensidad de la historia, tenían un buen material para cortar tela. La valentía también de la directora y el equipo al estar en la línea primeriza ahí grabando todo. Brutal. Mi escena favorita es el enfrentamiento entre el pueblo y la compañía donde vemos el tiroteo, la que pasó de noche. Es una escena impactante, la cámara sigue grabando. También la escena del velorio de Lawrence me resultó emocional y me dejó pensando, bendito, porque esta familia, pues, el hijo se murió o lo mataron. La visita a Nueva York también y la conversación que tuvo uno de los mineros con el policía, que aquí es que nos dan el dato de que el salario es miserable, no hay beneficios y hay mucha gente que está cayendo enferma también. El pueblo en conjunto es mi personaje favorito, no tengo como una persona que diga, wow, me encantó esto, sino que el pueblo colectivo como tal. La música es el corazón de Harlan, la mayoría de las canciones son interpretadas por la gente del pueblo, educándonos sobre eventos importantes o cosas que pasaron en otros años, y con esto tenemos una conexión más pura entre el pueblo y la audiencia. La visión del director está clara y me gustó el estilo guerrilla,
de lo que estamos viendo. After All es un documental y está hecho de tal manera que abre a aprender, a buscar más información, y cuando lo acaba sientes distintas emociones con la gente del pueblo, como por ejemplo tristeza, alegría, triunfo, y te pone a pensar en todas las cosas negativas que pasaron para llegar a un acuerdo. Tremendo trabajo en general. No es una película larga o que estiran el chicle, sino que mientras se abre la caja de Pandora estamos como que más pegaditos a lo que estamos viendo. Tiene un editaje energético y es interesante. Realmente no tengo nada negativo que añadirle a esto. Vemos seres humanos tratando de luchar ante una compañía que estaba tratando de aprovecharse de los mineros. La recomiendo para el aficionado de películas documentales si le interesa el tema, meta mano. No hay nada fuera de lugar, morboso o sexual, es puramente educativo para crear conciencia de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. El lenguaje es crudo y real y lo que vemos también. Definitivamente la recomiendo y es de esas películas que comprara para tenerla en mi colección, pero no la vería más de una vez, a menos de que alguien me diga que no la haya visto. Es una pieza valiosa para comprender un capítulo crucial en la historia de la clase trabajadora de Estados Unidos. Y un aplauso a la directora también. Tremendo trabajo. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbase y déjanos un review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, cada vez que publico, tengo una ventana o un tab en Filming Notion Pod que se llama Quiere emails semanales. Llenas la forma y cada jueves, cada vez que publico, te envío un email. Tengo butaca de propuestas, que ahí es que si usted tiene una película que quiere que yo discuta en el podcast, me la escribe ahí y yo la añado al queue y la discutimos. Físico en el mundo digital, el blog, donde discuto mi colección física que tengo de películas. Hago reviews de la carcasa físicamente y tengo esos videitos, los convierto a formato blog para el que no le guste ver video y le gusta leer, pues lo lee y está también en Filming Notion Pod. Tenemos el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.